Hola, mi nombre es Marisela Contreras y a continuación daré una breve explicación del discurso y el ser del hombre. El ser del hombre está siempre relacionado consigo mismo en un alejamiento y en una distancia que lo constituye, es decir, que este ser obtiene sus conocimientos y los desarrolla o los desenvuelve en el medio posible en el que se encuentra. El discurso surge en la época clásica y se manifiesta como una forma analítica del ser humano en cuanto a la modificación del lenguaje y el dominio de la representación de la coexistencia del hombre. Gracias a este análisis se ha observado el desarrollo que ha obtenido el hombre en el siglo XIX en cuanto a la identificación de sus conocimientos y sus condiciones. Por ello se argumenta que la teoría del discurso es un fundamento de la gramática que tiene como teoría el conocimiento y se centra en las posibles manifestaciones analíticas del ser humano. También se dice que el discurso consiste en analizar las condiciones históricas y sociales que se guían de la manera en que se piensa el mundo y cómo el hombre se desenvuelve en torno a este. Foucault se inspiró en la filosofía de Immanuel Kant a finales del siglo XVIII, puesto que Immanuel Kant estableció el concepto del hombre y lo llevó a cabo hasta el siglo XIX, en donde expresó los cambios de la idea que realmente importa en el discurso y el ser del hombre. Para Immanuel Kant, la realidad y la percepción es algo fundamental en el discurso y el ser del hombre. Foucault le interesó la manera en que Immanuel Kant expresó esto, y de esta forma él analizó el discurso de una forma racional sobre las cosas y lo ve configurado por una serie de reglas que consisten en las condiciones históricas en las que encontramos al hombre y el trasfondo de su sentimiento común y su sentido y la percepción del mundo, de cómo éste se expresa y cómo habla sobre él y sobre el mundo. El ser del lenguaje. Bueno, para Foucault, el ser del lenguaje se centra en el campo de la interpretación de signos, puesto que es un tejido de interpretaciones que va direccionado a las posturas de las condiciones trascendentales y trascendentes que da sentido al significante y al significado. Es decir, que el lenguaje va más allá del habla y de la interpretación que el ser le puede dar. También dice que el habla no es un sujeto de modo, puesto que Descartes y Kant hicieron énfasis en que el lenguaje va más allá de una teoría gramatical y se determina como una acción de contenidos y de experiencias propias de las condiciones del pensamiento humano. También se dice que el ser del lenguaje es una especie de hueco imborrable, es decir, que en él existimos y por eso lo hablamos. El ser del lenguaje es una significación que intenta reunir o manifestar y liberar el ser propio del hombre. Por ello se dice que el lenguaje se ha convertido en el discurso. El ser del hombre, se dice que el ser del hombre y el hombre se originó como un objeto de estudio a finales del siglo XIX, a través del gran despliegue espacial de la representación en la infinitud radical del mismo. Esto tiene como simbolización analítico la duplicación empírico trascendental que hace valer al hombre en su naturaleza y en el cambio de su discurso como un fundamento de su propia finitud. Por ello Kant hizo una construcción o una reflexión del nivel mixto que se caracterizó en la filosofía moderna, en las preocupaciones que tiene él acerca del hombre y su discurso en cuanto al descubrimiento de sus conocimientos, y lo asoció a la duplicación empírico-crítica que hace valorar al hombre en cuanto a su naturaleza y el cambio del discurso como un fundamento antropológico, y considera al hombre y lo ubica en el campo filosófico en cuanto a su descubrimiento. También Kant hizo énfasis en las manifestaciones de las experiencias propias del pensamiento que tiene el ser humano y cómo aprende y cómo lo demuestra a través de su origen. Gracias.